Hola, buenos días. Los saludo aquí desde The King's Calling. Vamos a compartir una palabra en este día, pero primero vamos a estar orando para que el Espíritu Santo sea el que nos guía. Señor, en esta mañana quiero darte gracias por este tiempo que podemos abrir tu palabra, que hemos despertado, que tenemos un día más de vida y queremos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos hable, nos ministre. Señor, tu palabra ya es bendita y la compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis amados, vamos a leer Gálatas 5:25, un versículo maravilloso, y dice: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Esa es la palabra de hoy. Este mensaje se llama el semáforo de Dios. Para mí, este semáforo en este día yo lo voy a estar comparando con el dulce Espíritu Santo de Dios, y lo voy a comparar de alguna manera, porque tiene 3 estados representados por colores, que todos ya sabemos, los colores que tiene el semáforo, pero vamos a ver el significado, un poquito como para entender por qué esta palabra se llama de esa manera. El color verde es muchas veces que está todo bien, que vayas adelante, que sigas. Y si lo aplicamos en la vida de las plantas, es porque las plantas están bien, están verdes para dar fruto, prometen dar fruto, y seguro también tendrán flor o tendrán ese proceso tan maravilloso de desarrollo si lo aplicamos en las plantas. Este verde en la Biblia significa la vida eterna, color de esperanza, y el color rojo nos habla de un stop, un pará, un detenete, porque no podés avanzar. También nos habla de peligro. Pero en el plano espiritual, este color nos habla de la valentía, del coraje y de la autoconfianza. Rojo es la sangre derramada por el Señor Jesús, esa sangre poderosa, una sangre rojo carmesí, como dice la palabra. Y cuando el enemigo ve tu vida o ve mi vida, la ve a través de esa sangre que nos cubre de los pies a la cabeza y viceversa. Esa sangre preciosa cubre la vida. Si estás en Cristo, ya estás cubierto por esa sangre, aleluya, y lo creemos. Pero también el color amarillo nos habla de advertencia. Esta advertencia si hablamos del semáforo, obviamente nos advierte del peligro que antes de que crucemos. Pero si lo volcamos bíblicamente, el color amarillo hace referencia a la palabra hebrea que es chaturus, que se refiere al oro. Este oro representa la soberanía y la presencia de Dios. Por eso les digo que de alguna manera se asemeja al Espíritu Santo, el semáforo. Es muy interesante la clase de colores, pero avancemos en este mensaje que se llama así, de esa manera, el semáforo de Dios. Y lo comparo de alguna manera por lo siguiente. En sus 3 estados nos da vía libre, nos advierte y nos muestra el peligro. ¿Amén? Nos advierte si andamos, o si tenemos mejor, dudas espirituales. Fíjate lo que dice Romanos 8:16, famoso versículo, que dice: el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si tenemos alguna duda, Romanos, a través del Espíritu Santo, Dios en Romanos nos está hablando. Dios Padre envió al Espíritu Santo y Él mismo confirma a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Me ha pasado en mis primeros tiempos de cristiano y esta palabra ha sellado mi corazón. También nos advierte en medio de la debilidad. Fíjate lo que dice Romanos 8:26. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no podemos expresar con palabras. Y creo que hemos experimentado todos nosotros lo que significa a veces no saber qué pedir, pero dice que el Espíritu Santo, que está ahí en nosotros y con nosotros, nos guía a pedir como
necesitamos o nos conviene. Qué maravilloso esto de que en medio de la debilidad del Espíritu Santo acude a ayudarnos, sin importar qué es lo que está pasando, aun cuando no sabemos ni qué pedir, Él intercede por nosotros, aleluya. También nos advierte guiándonos. Fíjate lo que dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Te lo repito, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Por eso cuando hablamos de otras religiones y vemos que le quitan la deidad, no solamente a Jesús, también al Espíritu Santo, ahí nos damos cuenta que no son, esas religiones son apócrifas, no son verdaderas. ¿Por qué? Porque no tienen la Trinidad. También podemos ver que aquí entra en escena la obediencia, porque si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo debemos también obedecer, ¿sí? Porque dice, porque todos los que son guiados por Dios, estos son hijos de Dios. También nos advierte de paz y vida. Esto es maravilloso. Fíjate lo que dice Romanos 8:6. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Esto es maravilloso, me encanta este versículo. ¿Por qué? Porque en realidad nacemos con ese espíritu pecaminoso, nacemos en pecado, con una mentalidad pecaminosa, una mentalidad egoísta, y el Espíritu Santo nos cambia dándonos paz y vida. Aleluya, qué maravilloso es que nos esté cambiando constantemente, porque hoy no somos lo que fuimos ayer y mañana no seremos lo que somos hoy, porque dice que las misericordias de Dios se renuevan de día en día. Aleluya, eso es maravilloso. Todos sabemos que la mentalidad egoísta con la que nacemos es real, porque yo pensaba, ¿en qué momento le enseñamos al niño a decir no? Y el niño muchas veces lo primero que dice es no. Le decís de que comparta o dé algo a alguien y el niño piensa que es para él solo. No piensa en compartir porque nace con esa naturaleza caída, esa naturaleza egoísta, naturaleza de pecado. Nosotros después le enseñamos a compartir y le enseñamos la palabra y ahí es donde también va siendo moldeado hasta el día que conoce al Señor. Nos advierte para ser sabios y entendidos. Fíjate lo que dice Efesios 1:17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Miren qué lindo este verso de Efesios, que es lo que decía el apóstol Pablo. Él pedía a Dios, hablándole a la iglesia de Efeso, que les dé el espíritu de sabiduría. Todos necesitamos tener espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para que le conozcamos mejor. Cuando sabemos las cosas que vienen de parte de Dios o que sabemos que Dios nos está hablando, cuando conocemos a Dios entendemos esto, mis amados. Por eso insisto hasta el cansancio que debemos pasar tiempo con el amado, debemos pasar tiempo con la Trinidad, debemos pasar tiempo en oración, debemos pasar tiempo en su palabra. ¿Por qué? Porque debemos tener sabiduría y revelación, ese espíritu de sabiduría y revelación que venga sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la iglesia, sobre cada uno que levanta las manos santas, aquellos que se dicen ser cristianos. Deberíamos todos ser personas guiados por el espíritu de sabiduría y revelación. Amada iglesia, si tenemos al Espíritu Santo de nuestra parte, en nosotros y con nosotros, ¿por qué entonces la iglesia, el pueblo del Señor Jesucristo, anda a los tumbos, anda a veces como golpeando al aire y no está firme? Vamos a ir un poquito más allá. La iglesia anda a veces divagando en sus pensamientos y actitudes. Lamentablemente esto sucede. Si los cristianos cuentan con el dulce Espíritu Santo, entonces pregunto, ¿por qué no andas en el Espíritu?
por qué? ¿Qué es lo que impide que andes en el Espíritu? No me lo contestes, es una pregunta para que te examines y yo me examine. La palabra nos confronta, mis amados. Fíjate lo que dice Ezequiel 36:27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dijo Dios, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Si nosotros somos personas guiadas por el Espíritu, entonces podremos poner en práctica Ezequiel 36:27. Ahora vamos a pasar a la obediencia, a la ley y obediencia. Iglesia, ¿qué sucede cuando uno pasa un semáforo en rojo? En la vida normal, aquí, cuando un carro pasa en rojo. En lo espiritual también hay leyes. Si te estás pasando, vas a quebrantarla. Si te la saltás, estás saltando la ley. Y también hay efecto. Hace poco aquí estábamos viniendo con Roger por la calle Orange y se había pasado 5 nomás. Creo que está permitido 25 y él venía 35 nomás. Ni siquiera venía a tanta velocidad y sin embargo el policía en moto nos paró enseguida. No le hizo obviamente ninguna multa porque no venía a alta velocidad, pero sí le llamó la atención. Y comprobó su documentación. Pero miren, siempre hay una causa y efecto. Ya hemos hablado, el año pasado he hablado de causa y efecto, pero quiero repetirte, porque el público se renueva, dijo Mirta, y todo lo que hagas tiene un efecto positivo o negativo. Todo lo que hagas. Pero si hay una ley, hay también efecto y hay una causa, hay acción, movimiento, un paso, etc. O sea, hay causa y efecto. En lo espiritual pasa lo mismo. Toda acción tiene una consecuencia en lo físico y en lo espiritual. Algunos cristianos viven haciendo oídos sordos a esta ley, a la ley de Dios. Iglesia, yo vengo a decirte hoy de parte de Dios que si no dejas que el Espíritu te guíe, tampoco podrás ser guiado por Él. El tiempo de alinearte con el dulce Espíritu Santo es hoy. No puedes seguir haciendo lo que querés o siguiendo tus pasos o tus pensamientos. No puedes hacer oídos sordos a esta palabra. Fíjate lo que dice Gálatas con el versículo que empezamos, Gálatas 5:25. El Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. ¿Cuántos creen que el Espíritu nos da vida? Porque a veces estamos leyendo la palabra y no estamos creyendo, pero dice la palabra que el Espíritu nos da vida. Fíjate lo que dice Juan 6:63, que es un versículo conocido también. El Espíritu es el que da vida, comienza diciendo. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo dijo el mismo Señor Jesús esta palabra, mis amados. El mismo Jesús habló de esta palabra. Entonces, entendiendo esto, que Él es vida, tenemos que permitir al Espíritu Santo que nos guíe. Permitirle que nos guíe. Y más si decimos ser hijos de Dios, no podemos estar siempre haciendo lo que queremos. Tenemos que pedirle permiso, guía al Espíritu Santo. Fíjate lo que dice Juan 3:5. Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No solamente es vida y paz, sino también que dice que nosotros tenemos que nacer de agua y del Espíritu. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a entrar al reino de Dios. Hay personas que esto no lo creen, por eso tampoco van a entrar al cielo, obviamente, porque si no aceptan la bendita Trinidad, es difícil reconocerlo. De que obviamente la palabra dice, los que son guiados por el Espíritu son los hijos, los que no, no. Esto lo enseño yo a diario en el discipulado. ¿Quiénes son las personas que van a ir al cielo, que se van a encontrar con el Señor? Aquellos que han recibido, aquellos que son hijos, aquellos que han aceptado a Jesús y obviamente son guiados por el Espíritu Santo. Esos son hijos de Dios, dice la palabra, lo hemos leído recién. Lo maravilloso es que Dios nos dejó el Espíritu Santo para que nos guíe.
Entonces, ¿qué esperamos para pedirle que nos guíe? En esos momentos que no sabemos cómo seguir, ahí es cuando más el Espíritu Santo está dispuesto para tu vida, para mi vida, para nosotros. Él está dispuesto. Él está ahí esperando simplemente que nosotros le pidamos que intervenga, que haga algo, que nos ayude, que nos guíe. Los semáforos modernos tienen sensores que se encargan de detectar los flujos de tránsito. Estos envían señales de manera remota a los semáforos para controlar la duración de los tiempos de cada luz, evitando la congestión y aliviando así el tránsito lo más posible. Hasta un semáforo programado por un hombre puede controlar los tiempos, evitando obviamente la congestión de tráfico, evitando accidentes y también haciendo que el tráfico circule de manera equilibrada. ¿Cuánto más el Espíritu Santo hará por tu vida si dejas que Él te guíe? El Espíritu Santo es ese semáforo con sensor incluido. Él se encargará de detectar tus pasos, tus movimientos y te envía señales controlando tu futuro. Esto es maravilloso. Solo debes estar atento a esas señales y permitir ser guiado por Él. Mis amados, ya es tiempo de que empecemos a madurar en la fe y que aprendamos a depender del Espíritu Santo. Él es como este semáforo del cual estamos hablando. Él nos advierte, nos da vía libre, nos da el like cuando están las cosas bien en nuestras vidas. Nos da el rojo cuando las cosas están mal y nos advierte a través del amarillo. Nos advierte. ¿Cuántas veces nos ha advertido para que no nos equivoquemos? Yo tengo millones de testimonios en los cuales el Espíritu Santo me ha guiado, intervino de una manera sobrenatural para que yo no me equivoque, hablando a mi corazón, hablando a la situación en la que estaba pasando en ese momento. Entonces, es tiempo de obedecer, es tiempo de pedir la guía al dulce Espíritu Santo. El semáforo ya está, ya lo conoces y sabes que Él es una figura como si fuese un semáforo. Tiene los 3 colores. Entonces, te animo en esta mañana a que puedas ser guiado por el dulce Espíritu Santo. Y ya no tomes decisiones vos solo, o vos solo, o ustedes solos. Consulte con el Espíritu Santo, que Él los va a estar ayudando, advirtiendo, previniendo. Él sabe todas las cosas, porque es lo que el Señor dejó cuando Él volvió nuevamente al trono celestial. Nos ha dejado el dulce Espíritu Santo para que sea ese semáforo en nuestras vidas. Los bendigo, les mando un abrazo aquí desde King's Calling. Estamos siempre a disposición de ustedes. Gracias por los saludos, que tengan un día bendecido. Cualquier motivo de oración pueden contar también con nosotros. Bendiciones, bye bye. Gracias, Señor.